Las enfermedades autoinmunes son patologías de gran complejidad clínica, difícil diagnóstico y complejo tratamiento cuya etiología permanece aún desconocida pese a los múltiples avances realizados en los últimos años. En el origen de estas enfermedades participan múltiples factores para que surjan a cada una de las patologías autoinmunes conocidas, sean estas organoespecíficas o sistémicas. Entre estos elementos se incluye la pérdida de los mecanismos de tolerancia, factores de susceptibilidad genética, factores ambientales y factores inmunológicos. La identificación de estos factores permitirá mejorar el conocimiento de los variados mecanismos que median estas complejas enfermedades, facilitando no solo el entendimiento de su etiología, sino también perfeccionar las herramientas terapéuticas para enfrentarlas. En las enfermedades autoinmunes, el cuerpo no puede notar la diferencia. Al verse a sí mismo como peligroso, el sistema inmunitario puede crear anticuerpos que atacan a las células normales por error, mientras que otras células llamadas células T reguladoras pueden fallar en mantener el sistema inmunitario bajo control. El sistema inmunitario puede atacar diferentes partes del cuerpo, lo que determina el tipo específico de enfermedad autoinmune. Cuando las defensas de nuestro cuerpo fallan, la aparición de enfermedades inmunológicas pueden aparecer. Los especialistas clasifican en dos grandes grupos: las reacciones por hipersensibilidad a agentes externos, en donde se reconoce como potencialmente dañino a un elemento no necesariamente peligroso para el organismo y monta una respuesta inflamatoria contra él, situación que es la base de la patogenia de las enfermedades alérgicas, así como también reacciones de hipersensibilidad contra el propio organismo, situación que da origen a las llamadas enfermedades por autoinmunidad. Estas últimas pueden ser específicas o sistémicas. A continuación en Soluciones, hablaremos de enfermedades autoinmunes. Qué gusto que ya se encuentre con nosotros en la señal correcta, desde luego en el 26.1, en esta su casa TV+, en un esfuerzo que estamos intentando hacer justamente con la Facultad Química, Farmacéutica, Biológica de la Universidad Veracruzana. Hemos elegido este tema, enfermedades autoinmunes. Hoy nos acompaña y agradecemos el tiempo que ha dispuesto para esta emisión el doctor Isaac Zamora Bello. Él es doctor en ciencias y es un gusto tenerlo nuevamente aquí, doctor. Bienvenido. Hola, ¿cómo ha estado? Qué gusto, gracias por la invitación. Muy amable. Muchas gracias por tomarse este tiempo para que podamos platicarle al público un poquito de qué se trata justamente este concepto de las enfermedades autoinmunes. Seguramente usted ha escuchado la palabra lupus, ha escuchado diabetes tipo 1 y hace un eco en la sociedad, en sus amistades, en la familia. ¿De qué se tratan este concepto de enfermedades autoinmunes? Y primeramente sería conveniente, doctor, contarle un poquito al público cómo es que funciona, cómo es tan maravilloso desde luego nuestro cuerpo, pero cómo funciona el sistema inmunológico. Bueno, primero que nada, pues el sistema inmunológico es el sistema que se va a encargar de protegernos de cualquier agente patógeno extraño, ¿no? Como pueden ser hongos, como pueden ser virus, como pueden ser bacterias. Pero este se encuentra distribuido a lo largo del cuerpo en distintas, gracias a distintos órganos y también en distintas acumulaciones, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, contamos propiamente con la médula ósea, que ahí se producen las células sanguíneas, donde vamos a tener a los leucocitos, que son prácticamente las células encargadas de dar muchas respuestas, ¿no? También contamos con lo que sería propiamente los ganglios linfáticos, que se encuentran distribuidos a lo largo del cuerpo. Estos ganglios permiten almacenar células inmunológicas que permiten dar una respuesta mucho más rápida. Por ejemplo, una infección de las vías respiratorias, normalmente los ganglios se van a inflamar. También tenemos ganglios axilares, inguinales propiamente. En el caso tal vez de una infección que ocurra en la pierna, pues los inguinales tendrían que inflamarse porque la actividad estaría de la zona más cercana, porque hay células que tienen que migrar
allá. De igual manera, tenemos otros órganos especializados, como puede ser el timo, en el cual algunos linfocitos, conocidos como linfocitos B, se tienen que preparar para poder dar una respuesta y reconocer lo propio de lo no propio, las células del cuerpo con un agente patógeno externo. Además, pues es importante mencionar que tenemos dos tipos de inmunidad, una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. En este caso, una inmunidad innata son barreras físicas con las que contamos, es una respuesta rápida, células que pueden actuar y nos pueden proteger. Por ejemplo, también las lágrimas pues tienen una función inmunológica. Es muy difícil tener una infección, en este caso en los oculares, es difícil tener una infección porque normalmente hay enzimas proteolíticas que permiten destruir esas bacterias o virus que se quieran acercar. De igual manera, esta respuesta es rápida en unas horas, máximo un día, y tenemos una respuesta adaptativa, donde ya el cuerpo tiene que adaptarse a dar una respuesta. Por ejemplo, la presencia de un virus desconocido, o virus que mutan mucho, por ejemplo, el de la gripa, pues el cuerpo tiene que dar una respuesta a ese nuevo antígeno que desconoce. Entonces, para esa ocasión, ya tiene que prepararse y empieza a generar algo que conocen como anticuerpos, que no son más que proteínas que nos van a permitir señalar algo extraño que está dentro. Pero para ese tiempo se requieren al menos 7 días. Ok, que es que nuestro cuerpo estará identificando esto extraño, ¿no? A lo que se está exponiendo. Seguramente usted ha escuchado hay que cuidar nuestro sistema inmunológico, hay que hacer ejercicio, alimentarse bien para fortalecernos, para que tengamos estas respuestas rápidas y que estemos como que, pues, como la palabra lo dice, sobreviviendo, ¿no? A estos virus, a estas bacterias que se encuentran en el ambiente y a lo que estamos expuestos en el día a día. Yo quiero invitarle a que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestras líneas, el 2288-423500, la línea aquí en el estudio. También tenemos disponible el WhatsApp 2283-085810, que está desde luego disponible para ustedes. Y a través de la emisión que se está llevando a cabo en Facebook, ahí nos puede dejar también sus comentarios. Si tiene alguna duda o si quiere hacer una retroalimentación, bueno, pues esperamos también lo pueda hacer a través de este medio. ¿Quiénes, doctor, participan en la respuesta inmunológica? Ok, como habíamos comentado, principalmente pues tenemos a lo que son las células. Tenemos distintas células conocidas como leucocitos propiamente. Estas células tienen distintas características y distinta morfología. Por ejemplo, ahí en la pantalla podemos observar que hay células que presentan gránulos como los eosinófilos, los basófilos propiamente. Entonces los vamos a conocer como granulocitos. Hay otras células más pequeñas y redondas que se conocen como linfocitos. Y finalmente hay una célula muy grande que ahí aparece que dice monocito. Los monocitos se van a convertir en unas células muy importantes que van a ser los macrófagos, que como su nombre lo dice, van a fagocitar o en este caso se va a comer a ese agente extraño. Las otras células van a servir propiamente también de defensa. Entonces, ¿cuál es el objetivo principalmente? Es poder identificar esa cosa extraña. A esta cosa extraña lo vamos a llamar antígeno propiamente. Entonces, ese va a ser el objetivo. Una vez que lo identifiquemos, podemos dar una respuesta propiamente para poder defender al organismo. A ver, explíquenos muy bien cómo es que se reconoce, nuestro cuerpo reconoce justamente a estos antígenos. Sí, por ejemplo, existen lo que conocemos como biomoléculas. Por ejemplo, tenemos los carbohidratos, como son los azúcares propiamente, tenemos los aminoácidos, tenemos las proteínas también y tenemos los glúcidos. Entonces, todas estas biomoléculas que están en nuestro cuerpo y en otros organismos se van mezclando y se van uniendo para formar estructuras más complejas. Normalmente lo hacen a través de enlaces. Si es, por ejemplo, una glucosa, un carbohidrato, serían enlaces glucosídicos, ¿no? Entonces, propiamente estos patrones, estos van a formar patrones y estos patrones van a ser fácilmente identificables. ¿Dónde los vamos a encontrar? En la superficie propiamente de los patógenos y en algunas ocasiones estos patrones también van a coincidir con estructuras propias del cuerpo, ¿no? Entonces, al poder identificarlo por medio, no sé, podríamos regresar a la diapositiva anterior. Al poder identificarlos a través, por ejemplo, de lo que son los receptores tipo TOL,
Esos son fáciles de identificar, que están en el caso de las superficies, por ejemplo, de las bacterias, como pueden ser azúcares, como pueden ser ficolinas, los anticuerpos o las células pueden detectar fácilmente y los pueden fagocitar. Existe también el sistema de complemento, que son un conjunto de proteínas que permiten dañar a las bacterias a través de la generación de un poro. Y al estar expuestos al medio extracelular, entra agua y esa bacteria pues sufriría un daño y se eliminaría. Entonces, todas estas células que van a participar propiamente en la defensa van a permitir identificación. Posteriormente, aquí en el sistema inmune adaptativo, adquirido, podemos ver que requiere gran especificidad porque los anticuerpos son muy específicos, van diseñados específicamente para identificar un patrón. De igual manera, hay memoria. Hay algunas ocasiones que algunas enfermedades no nos vuelven a dar. Por ejemplo, en el caso de la varicela. Sí. Es el claro ejemplo, ¿no? Una vez y prácticamente no vuelve a aparecer en nuestra vida. Exactamente. Entonces, hay células que se quedan en nuestro cuerpo y que van a tener esa memoria. Si queremos mantener un sistema inmunológico sano, pues si tienen sobrinos o tienen hijos, abrácenlos y de esa manera vamos a reforzar. Puede ser que si en algún momento ellos tuvieron también varicela, por ese mismo contacto entraría también a nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo ya tiene esa memoria y nosotros no nos enfermaríamos. ¿Y qué pasa? Perdón que me salga un poquito del tema, doctor, pero ¿qué pasa cuando vacunamos justamente para que no afecte tanto la varicela, por ejemplo? Bueno, sobre todo en los niños. Aquí lo que estamos haciendo es una prevención propiamente, ¿no? Entonces vamos a inactivar propiamente el virus o fragmentos del virus, lo podemos administrar y de esta manera el cuerpo va a generar una respuesta inicial. La respuesta puede ser tanto por células como por inmunoglobulinas. En este caso es la inmunoglobulina M la que empieza esa respuesta. Posteriormente, hay algunas vacunas, por ejemplo, en el caso de la hepatitis B, que se requieren más dosis, una segunda dosis, vuelve a estimular el sistema inmune y se empieza a generar toda esa respuesta de generación de anticuerpos, activaciones de células, activación de linfocitos, liberación de citoquinas, y todo ese conjunto permite destruir o inactivar propiamente ese patógeno. Muy bien, pues nos ha estado como desmenuzando muy claramente justamente cómo funciona nuestro sistema inmunológico, cómo es que tenemos esta capacidad de respuesta. Pero ahora sí entraremos en materia, doctor, si te parece, claro, para que nos expliques qué son justamente estas enfermedades autoinmunes. Bien, como tal, ¿qué pasa con una enfermedad autoinmune? Pues el cuerpo que está acostumbrado a reconocer lo propio de lo no propio, pues no es infalible y entonces también se puede llegar a equivocar. ¿De qué manera? Pues existen distintos factores. Por ejemplo, un caso que no sería como tal una enfermedad autoinmune, pero si es una reacción inmunológica, hay algunos fármacos que se pueden unir a proteínas o incluso a los eritrocitos propiamente, y al unirse a la superficie del eritrocito, el cuerpo lo empieza a detectar como algo diferente y puede generar una respuesta. Entonces, pues está generando una respuesta contra ese fármaco mientras lo estemos consumiendo. Dejamos de consumir el fármaco y entonces se acaba la respuesta. Pero en muchas ocasiones, como le había comentado, estos patrones de aminoácidos que se pueden encontrar tanto en nuestro cuerpo como en el caso de algunas bacterias, algunos medicamentos, puede dar esa respuesta inmunológica. Por ejemplo, hay algunas bacterias, virus, por ejemplo, en el caso de las paperas, que pueden favorecer que en el caso de los varones se vuelvan estériles debido a que se generan anticuerpos muy similares y se van a parecer al de los espermatozoides. Muy bien. Es importante que señalemos que muchas veces, por ejemplo, una respuesta rara o extraña que muchas veces sucede son las alergias, ¿no? Cuando de repente nuestro cuerpo reacciona diferente, no está considerado esta reacción, ¿no? Y de repente vemos que tenemos esta respuesta y es donde nos damos cuenta que está algo extraño, que está sucediendo algo extraño y muchas veces tenemos que acudir como a ciertos análisis y demás, pero
nos podemos llegar a confundir. ¿Es lo mismo una alergia que una enfermedad autoinmune? Como tal, no. Realmente la alergia es una respuesta un poco exacerbada respecto a algo que anteriormente no nos generaba esta respuesta inmunológica. Por ejemplo, en el caso de alimentos que tienen muchas proteínas, como los camarones, por ejemplo, la leche, también algunas semillas como las almendras, por ejemplo, que anteriormente pues no nos causaban ninguna reacción y posteriormente sí empieza a generar. Pero si nosotros no los consumimos, no vamos a tener propiamente esa reacción inmunológica. En el caso de las enfermedades autoinmunes, aquí lo que van a atacar es propiamente estructuras del organismo, puede ser de forma general o puede ser un órgano en específico, pero es contra uno mismo. Mi cuerpo me ataca a mí. Muy bien. Ahí estamos viendo en pantalla justamente algunos de estos alergenos. Por ejemplo, en el caso de los niños, el tema de la pediatría, ¿no? Que están estamos como papás, como pediatras, muy atentos cuando los niños están comiendo, por ejemplo, cacahuates, nueces, justamente por estos altos contenidos de proteína, ¿no? También sucede con el jitomate, ¿no? Que pueden estar, el chocolate, pueden estar un poquito más expuestos los niños a estas reacciones con este tipo de alimentos. Sí, pues tiene que ver con las biomoléculas que le comentaba. Entre más compleja sea la biomolécula, más fácilmente va a poder generar una reacción pues alérgica. Por ejemplo, en el caso de las proteínas, más que los azúcares y también más que los lípidos, ¿no? Y sería también conveniente contarle al público que cuáles son justamente, cómo vamos a tener las categorías de estas enfermedades autoinmunes, cómo las vamos a identificar. Bueno, respecto a la clasificación, lo podríamos clasificar de forma hasta cierto punto sencilla, es decir, que sea sistémica, que empiece a atacar a todo el cuerpo, o si es un órgano en específico, pues en este caso sería local. Por ejemplo, en el caso de que se atacara, por ejemplo, un órgano como el timo, ese sería local. O en el caso del lupus eritematoso sistémico, pues eso ataca a células de la piel principalmente, pero también a otros órganos. Entonces ahí ya el ataque es general. O sea, son dos. Dos, efectivamente. Sistémicas y locales. Y locales. Sistémicas afecta prácticamente a todo nuestro cuerpo y las locales que se van a un órgano específico. ¿Cuáles son como estos órganos como más vulnerables? Por ejemplo, puede ser el timo, pueden ser también las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, el riñón, por ejemplo, también. Pues el vaso, de igual manera, dependerá también pues la característica propiamente de la enfermedad. Doctor, ¿de cuáles enfermedades autoinmunes estaremos escuchando más eco? O sea, que son las que tenemos como más en el día a día, las más comunes, las más cotidianas. Pues hasta cierto punto es fácil y difícil contestar. Que es fácil porque hay algunas que son un poquito más sonadas, sin embargo dependen de muchos factores, de la latitud, de la zona geográfica propiamente, en algunos casos y tiene que ver la raza también. Sin embargo, entre las que podemos encontrar de forma más común, pues está la diabetes tipo 1, tal vez normalmente escuchamos diabetes tipo 2, pero la diabetes tipo 1 es algo completamente diferente, ya que aquí hay anticuerpos que atacan a las células beta pancreáticas y evitan la generación de insulina, ¿no? Anteriormente, pues no se contaba con insulina artificial y entonces un paciente con diabetes tipo 1 pues iba a vivir muy poco, ¿no? Tenemos la artritis reumatoide, que es la enfermedad autoinmune, ahora sí que que tenemos mayor referencia propiamente, que aquí va a atacar principalmente a las articulaciones, puede ser cualquier tipo de articulación, pero evidentemente las articulaciones inferiores son las que aguantan más el peso corporal y también sufren más principalmente las rodillas y también el caso de los falanges, ¿no? De igual manera, pues tenemos el síndrome de Sjögren, el cual aquí va a atacar las glándulas salivales propiamente, y también tenemos, la anemia perniciosa. En el caso de la anemia perniciosa hay una cosa en el estómago que se secreta conocido como factor intrínseco. Este favorece la absorción en el intestino de la vitamina B12,
pero se van a atacar estas, se va a evitar la generación de esta secreción propiamente, ¿no? Entonces no se absorbe la vitamina B12 y que nos va a generar propiamente una anemia, ¿no? Entonces los caracteres son múltiples, pero esas serían las más comunes. Muy bien. Ahorita que hablaba de la diabetes tipo 1, me gustaría que nos expliques cuál es la diferencia de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Muy bien. En el caso de la diabetes tipo 1 como tal, la insulina no se va a generar, va a ser insulino dependiente. No se genera porque se destruyen las células que las van a estar generando, que son las células pancreáticas. En el caso de la diabetes tipo 2 tiene que ver más con nuestros hábitos alimenticios, la inactividad física, pues las personas que comen demasiadas calorías y tal vez también comida de mala calidad, principalmente carbohidratos, chatarra, tal vez es a veces más barato consumirlos, y también los alimentos dulces son pues más fácil de consumirlos, ¿no? Que nadie dice, yo tengo antojo de una zanahoria, no, entonces yo quiero un pastel de chocolate. O unas lechuguitas, unas verduritas, ¿no? No, todos vamos por un flan napolitano, una pizza. Entonces, eso sumado a la inactividad física nos puede generar una resistencia a la insulina porque los niveles de glucosa, o en este caso de azúcar en sangre, para que se entienda tal vez más fácil, se van a elevar. Al elevarse en sangre se libera mucha insulina propiamente, pero llega un momento en que no puede eliminar tanta glucosa que se tiene que adentrarse dentro de las células del cuerpo. Normalmente es en el hígado, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que la insulina que se libere, las células ya dicen, ya no quiero más glucosa, y entonces son resistentes a esa insulina y ya no van a poder hacer el mismo efecto. Entonces la diabetes tipo 2 tiene que ver propiamente con el estilo de vida y viene posteriormente a un aumento de peso, consumo alto de carbohidratos y una resistencia a la insulina. Muy bien. Esperemos que estemos siendo puntuales, querido público, y nuevamente los invito a que hagamos este ejercicio de retroalimentación. Se pueden comunicar con nosotros al 2288-423500 o al WhatsApp 2283-095810. Ahora que mencionabas, doctor, el tema de los alimentos que nos pueden elevar, el tema de la glucosa, se habla mucho, y sí me gustaría compartir esto. Cuando vamos a desayunar, por ejemplo, incluso en el restaurante, ahora nos dicen, ¿quieres jugo o fruta? Porque sabemos que sus contenidos de glucosa pues son elevados. Entonces ya no se nos hace esta sugerencia para que no hagamos como esta introducción, ¿no? en tan temprano, que es normalmente el primer alimento, y que pongamos el fructosa que tiene el jugo y fructosa que tienen pues todas las frutas, ¿no? Que normalmente son las que tenemos en un cóctel en la mañana, ¿no? Como puede ser la sandía, la papaya, melón y demás. Y entonces nos hace ya esta sugerencia, pero a veces ni siquiera nos detenemos a pensar por qué ya se hacen estas observaciones. Sí, pues efectivamente tiene que ver mucho con el estilo de dieta que nosotros estamos acostumbrados como mexicanos, ¿no? Si hablamos de irnos por lo más sano, realmente si hablamos de el jugo, lo ideal sería comerse la naranja, porque realmente también tiene la fibra. Y en el caso del jugo, pues lo que estamos consumiendo principalmente pues es el azúcar. Incluso ya viene hasta oxidado porque no sabemos en qué momento se preparó. Se elaboró, ¿no? Y la mayoría, incluso ya en los restaurantes, son jugos procesados, ya son envasados, ya no estamos consumiendo justamente un producto que se elabora en ese momento, sino ya vienen envasados. Y otra recomendación también, doctor, que se ha hecho últimamente es que efectivamente para evitar que le demos al cuerpo este shot de glucosa, que primero podamos ingerir las proteínas tal vez, si se nos pudiera servir primero, o lo pudiéramos diferenciar entre primero lo salado y después, como antes era al revés, ¿no? Como que primero te comías la fruta y luego la proteína, tus huevitos, ¿no? El pollito, lo que sea. Y ahora también la recomendación es como que no meterle al cuerpo este shot de pues glucosa, ¿no? Y que puedas comer primero, insisto, la proteína o algo salado para que no le des más esfuerzo a tu cuerpo. Sí, bueno, efectivamente,
cualquier tipo de dieta que uno quiera consumir, pues depende mucho de una evaluación previamente, ¿no? Hay gente que consume mucha sal, como usted la acaba de comentar, lo cual no es recomendable. También la cantidad de carbohidratos no es recomendable. Que haya como tal, pues tomar en cuenta el peso de la persona, la talla propiamente, la edad, y el tipo de actividad física que requiere para poder establecer como tal una dieta que le pueda beneficiar. Porque no es lo mismo una persona tal vez de 50 años, una mujer, y tal vez un chico de 18 que está haciendo deporte, el requerimiento, que está trabajando en algo pesado, y tal vez la mujer de 50 años incluso pues ya puede ser que esté jubilada y esté llevando sus años dorados. Claro, una vida más sedentaria, ¿no? Que no nos permite quemar las mismas calorías que cuando estamos en la plena juventud o en la adolescencia. Doctor, si te parece, haremos una pequeña pausa promocional, iremos a unos mensajes promocionales y regresamos de inmediato con más aquí a la emisión de hoy en Soluciones. Estamos hablando de las enfermedades autoinmunes. Volvemos. De acuerdo con cifras de los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos, estiman que más de 80 enfermedades autoinmunes afectan a más de 24 millones de estadounidenses. Además, señalan que dentro de las enfermedades autoinmunes más conocidas se encuentra la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple y el lupus, así como la artritis reumatoide. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Soluciones. Seguimos hablando de enfermedades autoinmunes. Gracias por continuar con nosotros en la emisión de hoy en Soluciones, y ya lo escuchó usted, el tema es sumamente valioso y esperamos poder contribuir informando a la población acerca de las enfermedades autoinmunes. Estoy platicando con el doctor Isaac Zamora Bello, doctor en Ciencias de la Facultad Química, Farmacéutica, Biológica de la Universidad Veracruzana, donde debemos destacar que se hacen justamente estas investigaciones importantes que son valiosas justamente compartir a la población por lo que representan. Doctor, pues ya hablamos un poquito en la introducción de cómo funciona nuestro sistema inmunológico, qué son estas enfermedades autoinmunes, pero también sería importante decir cuáles son algunas de estas enfermedades que se pudieran mencionar. ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Por qué se desconoce en general? Ya hasta que sabemos que hay algún familiar, por ejemplo, decíamos al inicio del programa, con lupus, con artritis reumatoide, es que nos enteramos, porque no hay tanta información al respecto. Sí, respecto al número de enfermedades, pues es variable, es mucho, son más de 100 enfermedades diferentes como tal. Sin embargo, los síntomas son muy inespecíficos, entonces puede ser que se esté llevando a cabo ya la activación de la enfermedad, sin embargo, pues no se vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, van a sentir un cansancio fuerte, propiamente, puede ser la pérdida del cabello, también puede ser debilidad y también inflamación. Entonces, estos síntomas pues son hasta cierto punto muy comunes. Entonces, puede ser que el médico piense, pues nada más es una gripa, tiene propiamente como tal, pues vayas a su casa, ¿no? Entonces, descanse, repose. Descanse, ¿no? Repose. Cuando realmente puede tener artritis reumatoide y apenas está empezando. Entonces, existen distintos factores propiamente que nos van a dar la predisposición. En este caso,
pérdida del mecanismo de tolerancia, como se menciona propiamente. El cuerpo, cuando en un mecanismo de tolerancia, tiene que evitar dar una respuesta propiamente. Se puede detectar, pero no da una respuesta. En el caso de factores de susceptibilidad genética, hay algo que se conoce como antígeno leucocitario humano, que es HLA, que lo heredamos tanto de papá como de mamá. Entonces, entre mayor variabilidad genética, más nos va a permitir propiamente generar una respuesta fácilmente. Esto se hace a través de algo que se conoce como la presentación del antígeno. Entonces, esta presentación lo hacen todas nuestras células del cuerpo para identificarse ante el sistema inmune. Todas las células, por ejemplo, del hígado, que sean los hepatocitos, tiene que decir, soy una célula del hígado, yo pertenezco a este cuerpo, no me hagas daño. Entonces, lo hacen como nosotros con un carnet, por ejemplo, con el INE. Entonces, esta presentación se hace a través del HLA. Entonces, lo presenta un linfocito, que en este caso sería el linfocito SD8. Y si el linfocito dice, bueno, esta célula pertenece al cuerpo y no está dañada, te la dejo en paz. Pero también cuando hay un nuevo patógeno, un antígeno diferente, por ejemplo, una bacteria, un virus, un macrófago puede fagocitarlo y puede presentar, en este caso, un fragmento de ese patógeno propiamente y se lo va a presentar a un linfocito CD4. Y en este caso, el linfocito CD4 ya puede generar una respuesta al conocer que es algo diferente al que no se había presentado y vamos a ver una respuesta inmunológica. También hay otros factores propiamente ambientales. Por ejemplo, puede ser que una persona de lupus eritematoso todavía no haya generado ningún síntoma. Sin embargo, se cambia de ciudad o se va de vacaciones y se expone mucho al sol. Y esa radiación solar le va a permitir desencadenar propiamente los signos y los síntomas de la enfermedad. Ahí, como estamos viendo en pantalla y como usted nos hizo favor de anotar, factores ambientales, que es de lo que nos está hablando, y los factores inmunológicos también que ya comentó. ¿Podría decirse que algunas de estas enfermedades se pueden considerar como graves? Sí, y depende propiamente en este caso tanto del paciente y con qué tanta premura o cuánto tarde en ir con el médico y puedan detectar propiamente esa enfermedad, ¿no? Porque realmente puede estar como encubierto. Como estábamos comentando, pues por ejemplo, entre los síntomas está la fiebre, pero hay distintas enfermedades. Todo tipo de enfermedades te puede dar fiebre. Una infección bacteriana te puede dar fiebre. Sí, entonces puede estar encubierto. Podemos tener tal vez anticuerpos contra los eritrocitos y no nos vamos a dar cuenta hasta que nos hagan una citometría hemática donde vemos ahí como tal una aglutinación en el frotis. Pero si alguien no se realiza la citometría hemática, pues no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Muy bien. Y pues si usted, querido público, se está preguntando, seguramente en casa, en donde nos esté sintonizando, muchos están en el trabajo en este momento, compartiendo tal vez ya preparar los alimentos, muchas veces en casa, bueno, pues seguramente se está preguntando cuáles son las principales causas de estas enfermedades autoinmunes. ¿Nos podrías orientar un poquito más al respecto, doctor? Sí, pues aquí entre las causas, como habíamos comentado respecto a los factores ambientales, también puede haber una predisposición genética heredada por papá y mamá. Okay. Sin embargo, es un conjunto como tal de estas situaciones para que se pueda llegar a presentar, ¿no? Bien dicen por ahí que para que se dé una enfermedad también se requiere hasta de mala suerte. Así que se junten todos esos factores. En este caso, tal vez están expuestos a distintos componentes químicos. En este caso, la exposición severa del sol o de radiación, algunos medicamentos propiamente y finalmente la predisposición heredada por papá o por mamá. Y ya que nos hablas de estos factores hereditarios, ¿cuáles son algunas de estas enfermedades autoinmunes de las que sí tenemos referencia que tienen estos datos genéticos? Como tal, en respecto a los datos genéticos, estamos hablando principalmente de una predisposición.
O sea, si bien el hecho de que mi mamá lo tenga, no necesariamente lo voy a desarrollar, a menos que sea la predisposición. Pero, por ejemplo, si hay genes en los cuales se ha identificado, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, también en el caso de lupus, en la enfermedad de Sjögren, también son algunos ejemplos en los cuales sí hay una referencia de algunas mutaciones con las cuales se puede relacionar. Y de hecho, ese es uno de los mecanismos principales, que es la metilación del ADN, en el cual pues el ADN sufre un cambio propiamente, y esto favorece propiamente que se generen pues esas mutaciones y se puede desencadenar una enfermedad autoinmune. Hay algunos genes de los HLA que estábamos comentando que también se relacionan con distintas enfermedades autoinmunes. Muchas veces, digo, sí creo que estamos en una nueva cultura de prevención, de estar atentos, de saber que si mis padres o en la familia más cercana tenemos algún tipo de padecimiento, ¿no?, o enfermedad, pues muchas veces yo estoy como atento o atenta a justamente saber si puedo tener esta carga genética. Muchas veces también ya hay esta nueva cultura donde se hacen estudios previos, ¿no?, para saber qué tan expuesto estoy, pero desafortunadamente también sigue habiendo un alto porcentaje de la población que no hace mucho caso a esto. Es decir, si ya tenemos una predisposición, como que pensamos que no estamos expuestos, que no existe de alguna manera, no es visible esta carga genética, y nos parece conveniente que sí puntualicemos y señalemos que cuando tenemos esta información, a veces a lo mejor no hay una convivencia tan cercana, ¿no?, con nuestros abuelos, tíos, parientes cercanos. Bueno, en el árbol genealógico a lo mejor no hay una convivencia, pero que si tenemos estos datos, pues sí los estemos como monitoreando. Sí, o sea, ¿a qué tendríamos que poner atención? Principalmente si, digamos, presentamos un cansancio crónico, por así decirlo, ¿no? No es un cansancio de hoy no me quiero levantar, más bien es un cansancio de que sentí que corrí una maratón, pero realmente no he hecho nada. Constantemente presento fiebres también, dolores puede ser articulares o musculares, también puede ser otros indicativos, pero finalmente también la importancia pues radica propiamente, bueno, aquí en la pantalla por ejemplo mencionamos dolor y rigidez propiamente, los dolores musculares que estábamos comentando. Aquí la paciente tiene lupus eritematoso y que se ve su cara toda enrojecida, obviamente, y tiene pues erupciones, ¿no? Sin embargo, también pues el paciente, a pesar de que se dé cuenta de que, bueno, yo no soy así o yo no había presentado esto anteriormente, pues también es responsabilidad del médico pues el estar capacitado para poder detectarlas. Es tal vez un poco difícil porque todos estos signos son un poco generales, pero de ahí viene la importancia de lo que estamos haciendo. Estamos dando divulgación para dar a conocer, y pues también los médicos tienen que seguir capacitándose y estar atentos a cualquiera de estos signos. Claro, aquí nos hiciste estas anotaciones: enrojecimiento, calor, dolor e hinchazón, como mencionabas, presentar fatiga. Obviamente una fatiga que no está justificada, ¿no? Como decías, a lo mejor te sientes como que fuiste a correr 5 kilómetros y en realidad pues no has hecho gran actividad física y te sientes agotado, ¿no? Dolor y rigidez en las articulaciones, hay que prestar atención en esto, y dolores musculares o debilidad, que también muchas veces como que decimos, ay, me tomo una pastillita porque a lo mejor me va a dar, como bien decías, ¿no?, un resfriado, y seguramente por eso me siento así, y entonces se van ocultando de alguna manera estos síntomas, ¿no? Los vamos como minimizando con una pastilla para el dolor, algo que nos mantenga un poquito más alertas, y no ponemos más detalle en la atención de estos síntomas. Sí, por ejemplo, entre estos síntomas que estábamos comentando, ese dolor, hinchazón, pues está relacionado propiamente con el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio en nuestro cuerpo es un proceso bueno porque nos ayuda a curarnos, pero llega un momento en que se tiene que detener. En este caso de enfermedades autoinmunes, este proceso es constante. Y así como en las guerras y en las batallas hay células que no las deben ni la temen y mueren en fuego cruzado y empiezan también a dañar nuestro organismo.
¿Algún otro dato que se nos haya pasado de esta lista, doctor, de síntomas a los cuales deberíamos prestar mayor atención y cuidado? Más que lista de los síntomas de lo que vamos a comentar, me gustaría pues mencionar que muchas de estas enfermedades como tal se descubren a través pues de otros exámenes de laboratorio. Okay. Como estábamos comentando, en el caso de la citometría hemática, realmente no era porque sospechaban la presencia de anticuerpos, sino sencillamente tal vez la persona presentaba o sospecha de anemia, se hace la citometría y ahí sale cuál es la causa de la anemia como tal. También, por ejemplo, un examen de orina, también se podría detectar ahí la presencia de algunos anticuerpos o la presencia de anemias hemolíticas. Entonces, por ejemplo, ya una vez que se empieza a sospechar, ahora sí, se tienen que hacer algunas pruebas diagnósticas, que básicamente es la presencia de anticuerpos. Por ejemplo, el examen de anticuerpos antinucleares, las pruebas de autoanticuerpos y propiamente el análisis de sangre de la cantidad de inmunoglobulinas. Cuando es un proceso inflamatorio o enfermedad autoinmune, las inmunoglobulinas se elevan. Muy bien. Aquí justamente estamos viendo estos datos que nos dicen que nos puede arrojar justamente este tipo de exámenes que se pueden hacer pues con tiempo. Yéndonos a un escenario como un poco más dramático, doctor, en términos justamente del lapso de un tiempo, ¿cuánto puede pasar entre los síntomas y que el paciente que padece una enfermedad antiinmune pueda fallecer? Pues realmente es muy inespecífico porque pues depende mucho de la constitución de cada quien y también la gravedad como tal de la enfermedad. Por ejemplo, si no la ha tratado, tal vez se acostumbre, pues tengo fiebres, yo soy así, me duele en el cuerpo, ya más o menos me acostumbré y va pasando el tiempo y el cuerpo se va pues dañando propiamente, ¿no? Hay ocasiones en las cuales puede ser un periodo pues muy breve, incluso puede tener una emergencia médica en menos de 15 días y hay otros periodos muy largos que pueden ser de meses o incluso hasta de años. Entonces realmente es un poco inespecífico. Muy bien. Ya veíamos justamente unas pruebas, algunos análisis de laboratorio que se pueden hacer, pero ¿qué otros elementos nos pueden permitir hacer un adecuado diagnóstico de estas enfermedades, sino algo más a la ligera? Como bien mencionabas, el médico tratante, el médico de primer contacto, pues normalmente sí está capacitado, ¿no? Para visibilizar, para atendernos. Insistimos, a veces se ocultan, pero ¿qué otros datos o de dónde podemos obtener más información para hacer un diagnóstico preciso? Bueno, de forma inicial, pues hay una responsabilidad tanto del paciente como del médico, ¿no? El paciente se siente mal, hay que decirle al médico que me siento mal y voy con él. Él, pues un médico general, pues tiene que tener como tal la sospecha a través de los exámenes de laboratorio, porque finalmente se trabaja en conjunto el paciente, el médico, el laboratorio y después vienen los especialistas. Tal vez como médico general puede ser que yo lo pueda detectar, tal vez o solo tenga la sospecha. Digo, creo que por los antecedentes, la historia clínica, perdón, del paciente, sumado a un examen de laboratorio que le hice tal vez una citometría hemática y ya descubrí que hay algo medio raro, ahora sospecho que puede ser enfermedad autoinmune. Lo puedo canalizar propiamente con un especialista, como puede ser un reumatólogo, propiamente un inmunólogo, y ahora sí, que sería principalmente esa función. Y ahora sí, el inmunólogo le va a recetar una serie de exámenes en los cuales podemos identificar específicamente cuál es la causa. Muy bien. Y la pregunta del millón el día de hoy sería saber, doctor, si estas enfermedades tienen cura. Realmente no tienen cura. Realmente lo único que se ha hecho pues es tratar de minimizar como tal los síntomas. Eso se hacía de forma original. Los tratamientos afortunadamente han mejorado mucho. De forma inicial solamente era, bueno, tienes esos síntomas, tratamos ese síntoma, pero la enfermedad sigue progresando.
y posteriormente pues el cuerpo se sigue dañando y la enfermedad pues terminaba con la vida del paciente. Sin embargo, pues actualmente hay tratamientos en los cuales se intenta modular la respuesta inmune, ¿no? Quiere decir que, bueno, que no sea una respuesta tan exacerbada, porque tampoco la podemos inhibir de todo porque necesitamos el sistema inmune para protegernos. Claro. Entonces, se enfoca principalmente eso, a tratar de modular el sistema inmune y tratar de disminuir los síntomas, pero no tiene cura. Sí, con esto no queremos tampoco generar un escenario dramático, ni mucho menos, simplemente sí ser muy claros, muy puntuales en estos datos, ¿no? que tenemos a través de la ciencia, a través, insisto, de la investigación, esta investigación que justamente se lleva a cabo pues aquí en la facultad que tiene la Universidad Veracruzana, la Facultad Química, Farmacéutica, Biológica de la Universidad Veracruzana, y es por eso que intentamos hacer este esfuerzo de comunicación de lo que llevan a cabo los investigadores, los doctores, y lo que se puede compartir con la población. Es orientar, es poner a la mano estos datos, estar muy atentos, muy alertas, ir caminando, insistimos, hacia esta cultura de información, más de estar consumiendo cosas que no debemos, tomar acción deliberadamente sin consultar a los especialistas, y es por eso que creemos que es de suma importancia compartir estos datos. ¿Cuál es el tratamiento, doctor, que se le puede ofrecer a los pacientes con enfermedades de este tipo, enfermedades autoinmunes? Como tal, el tratamiento, como habíamos comentado, es modular, disminuir la inflamación. Por ejemplo, algunos corticoides para tratar de disminuir la inflamación, y de esta manera pues se va controlando esa respuesta exacerbada. También algunos inmunomoduladores. Lo que no es muy recomendable son aquellos, en este caso, por ejemplo, los fitomedicamentos, debido a que estos principalmente estimulan el sistema inmunológico y en este caso podrían generar una respuesta más agresiva. ¿Qué es un fitomedicamento, doctor? Como tal, no soy completamente farmacólogo, pero básicamente son medicamentos pues naturales propiamente. Bueno, pero no son medicamentos, son como tal, provienen de las plantas, en las cuales ya presentan una forma farmacéutica como tal. Podrían ser, en este caso, pues de un extracto. Podrían ser una parte de planta y en la cual se puede consumir, pero como tal específicamente no es un medicamento. Son como, por ejemplo, los suplementos que de repente se nos ofertan, ¿no? Que tenemos como muy a la mano y que llama la atención justamente porque se nos presentan como que, bueno, tiene estas características muy positivas porque tiene de la sábila, por ejemplo, ¿no? De alguna planta en específico. Sí, sí, efectivamente, en este caso, algún inmunomodulador que se sepa que puede aumentar o favorecer, que finalmente tiene una función, el favorecer el sistema inmunológico, pero en este caso, cuando se trata de una enfermedad autoinmune, lo que puede hacer es aumentar propiamente ese proceso inflamatorio. No estoy diciendo que el fitomedicamento no sea bueno, realmente es bueno. Aquí el único detalle sería pues aclarar, ¿no?, que hay un tratamiento específico que se tiene que dar por el especialista para controlar y de esta manera favorecer y llevar a cabo una vida de mayor calidad para el paciente. Claro. Ahora, como mencionábamos al inicio del programa, pues escuchamos más eco de estas enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, tal vez en otros años se hablaba de otro tipo de enfermedades. Hoy creo que la estamos viviendo más, este tipo de enfermedades. ¿Cuál sería el reto? ¿A qué nos enfrentamos y cómo podemos hacer un frente de información, de conocimiento para que justamente tomemos decisiones adecuadas? Uno de los retos es pues dar este proceso de divulgación, tanto al paciente, tanto al público en general, como en este caso pues a los médicos, finalmente aquellos que son los especialistas. Yo como paciente tengo esa responsabilidad de decir algo, siento que no está bien conmigo, tengo que ir con el médico. Claro. Y el médico también pues tiene que tomar en cuenta e ir descartando en base a la historia clínica, en base a los estudios de laboratorio,
y las sospechas que él tenga, y trasladarlo propiamente, vincularlo con el especialista en este caso. Entonces, es responsabilidad propiamente de todos. Es algo pues difícil finalmente, porque pues hay poca información y pues ese es el reto como tal, ¿no? Claro, y como mencionas, hay una corresponsabilidad, ¿no? Tanto de pacientes como del personal de la salud. Digo, hace apenas algunos años se responsabilizaba mucho al personal de la salud, ¿no? Como si fueran quienes muchas veces tomaran las decisiones nuestras, ¿no? En cuanto a alimentación, lo que hemos hablado, pues de la actividad física, y como que todo el tiempo se señalaba al personal de la salud como responsables de algo que es nuestro. Creo que también parte de esta cultura y de lo que nosotros queremos aportar a través de este programa es justamente responsabilizarnos, tanto los pacientes como el personal de la salud, de cómo podemos mantenernos informados, cómo tener una mejor calidad de vida a través de la modificación de nuestros hábitos, a través de justamente no estar como adquiriendo, consumiendo cosas que a lo mejor lo estamos haciendo deliberadamente sin consultar previamente a los especialistas. Creo que hay una responsabilidad muy importante y siempre que nuestra salud la depositemos en personas que han estudiado, ¿no? Que han dedicado años a la investigación y desde luego a este trabajo para que tengamos datos importantes, o sea, que se nos dé un diagnóstico oportuno, doctor. Toda la razón. Finalmente, pues muchos aspectos de nuestra vida los podemos ir modificando para favorecer y tener un sistema inmunológico competente, la actividad física, una buena alimentación, un buen descanso y pues estar atentos propiamente a cualquier síntoma propiamente. Queremos agradecer a quienes han estado siguiendo esta transmisión. Gracias a Eduardo Rivadeneira. Muchas felicidades al doctor Isaac. Es un tema interesante. Dice, desde luego que es un tema un poco complejo, pero muy bien explicado. Así es que ahí está esta felicitación, doctor, por parte de Eduardo Rivadeneira. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y recuerde que usted es parte de esta emisión y si tiene alguna duda o si quiere que tratemos algún tema en específico, pues nos puede hacer llegar su tema favorito a través de nuestros medios de contacto. Ya lo decíamos al inicio del programa, 22 88 42 35 00, la línea directa aquí en el estudio, también a través de nuestra línea de WhatsApp. Ahí nos puede dejar también sus comentarios y con mucho gusto intentaremos darle seguimiento a la propuesta que usted tiene. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Gracias por el tiempo que ha dispuesto entre sus ocupaciones y también lo que le requiere la misma facultad. Ha sido un gusto compartir con usted estos minutos. No, pues el gusto ha sido mío. Muchas gracias.